Para empezar, vamos a invitar a nuestro querido profesor, el doctor Miguel Ángel Navas, miembro del equipo de infectólogos del Hospital de Niños, del Servicio de Infectología, que nos va a hablar de el diagnóstico de la enfermedad. Bueno, doctor, muchas gracias, doctor Juan Félix, muchas gracias, doctor Jesús Velázquez, y a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento. De verdad, muchas gracias por su atención. Es un placer para mí estar acá. Y bueno, vamos a conversar un poco de una manera práctica acerca de lo que es el diagnóstico de lo que es el COVID-19 en pediatría, que no hay mucha diferencia si lo comparamos con adultos, ¿ok? Entonces vamos a iniciar la presentación diciendo, básicamente ubicándonos en la parte epidemiológica con respecto a la realización de pruebas o test contra COVID-19 a nivel mundial y en América Latina, y podemos observar en la imagen, por lo menos en la imagen izquierda, por lo menos datos hasta el 21 de febrero de este año, donde ubica Estados Unidos con aproximadamente 940 millones de pruebas realizadas, por lo menos hasta esta fecha. Y ellos ampliaron, digamos, la capacidad diagnóstica, sobre todo a finales de diciembre con la llegada de Omicron, e incluso invirtieron cierta cantidad de dinero justamente para realizar muchas más pruebas, incluso en el hogar, para facilitar, incluso dar diagnóstico asertivo con respecto al COVID-19 y particularmente con Omicron, ¿no? Si nos ubicamos en la imagen derecha, son datos ya de América Latina. Datos hasta el 5 de noviembre del 2021, donde podemos ver casi encabezando esta lista Brasil con un poco más de 63 millones de pruebas realizadas, y ubicamos a Venezuela casi que al final de esta lista con un poco menos de 3.500.000 pruebas realizadas. Con datos nacionales podemos ver aquí, estos son datos desde la primera semana epidemiológica de la pandemia en marzo del 2020 hasta la semana 55, que vendría siendo más o menos hasta marzo del año 2021, donde vemos un total de pruebas realizadas PCR, llamándose pruebas de diagnóstico rápido, las pruebas serológicas más las PCR realizadas, y vemos que realmente si trazamos una línea aquí, tenemos un promedio aproximado de entre 40.000 a 80.000 pruebas semanales, nada más en un año de pandemia. Más allá de marzo del 2021 realmente no encontré datos, y fueron muy pocas las semanas, como pueden ver en la imagen, entre la semana 11 nada más y la semana 55 donde más pruebas se realizaron, que es aproximadamente 240.000 pruebas en esas 2 semanas. Por lo tanto, evidentemente vemos aquí un importante subregistro, porque en esta época, particularmente entre marzo del 2020 hasta marzo del 2021, donde hubo ya por lo menos 2 olas de pandemia, fíjense que las pruebas realizadas fueron cuantitativamente muy pocas. Si nos ubicamos en datos de nuestra institución, por lo menos entre mayo y octubre del 2020, pudimos realizar de 317 pacientes, 227 fueron pediátricos y 90 fueron trabajadores de la salud, y pudimos, digamos, detectar PCR positivas en 112 pacientes pediátricos, que vendrían siendo un 49.3% de las pruebas realizadas, y de los trabajadores de salud, PCR positivas de los 90, 48 salieron positivas, aproximadamente un 53.3%. Evidentemente, estas son pruebas que no son, digamos, a pesar de que las PCR tienen la mayor sensibilidad, no son completamente 100% sensibles, por lo tanto podemos tener cierta, digamos, sesgo con respecto al hacer el diagnóstico de COVID-19. Y para el año 2021 las PCR realizadas fueron 390, y hasta la fecha no pudimos conocer el resultado de estas pruebas. Como bien sabemos, estos son, digamos, muestras que se toman y se envían al Instituto Nacional de Higiene, y realmente es bastante, a veces, difícil conseguir el diagnóstico. Por lo tanto, hasta la fecha inclusive no hemos podido tener resultados con respecto a estas pruebas realizadas. Hablando ya un poco con respecto a las pruebas de diagnóstica del COVID-19, las podemos dividir en dos, digamos, vertientes. Tenemos la detección propia del virus, en las cuales podemos realizar por ARN viral, que vendría siendo la PCR que ya conocemos, y por antígenos virales, que son pruebas antigénicas que determinan, digamos, las proteínas de la superficie del virus. Y tenemos la detección de la respuesta inmune, que son las que ya conocemos como pruebas de anticuerpos, en las cuales las podemos tener como pruebas rápidas de anticuerpos o por inmunensayo.
Aquí tenemos una imagen rápida de cómo es el coronavirus y podemos ver cómo podemos, con respecto a la detección del virus, cuáles son las pruebas, en qué lugar determinas o actúan esas pruebas. Las pruebas antigénicas rápidas, como mencioné, tratan de ubicar o detectar las proteínas de la superficie viral, principalmente de la nucleocápsida. Actualmente estas pruebas antigénicas determinan la nucleocápsida del virus, mientras las PCR-R3 ubica o determina el ARN viral, las partículas de ARN viral. Con respecto a entrando un poco en la que es la PCR en tiempo real, como les mencioné, detectan el fragmento ARN del SARS-CoV-2 y su sensibilidad es bastante alta, es la más alta conocida con respecto a las pruebas moleculares, entre un 85 y 90%, y una especificidad bastante alta de 99.5%. Pero existen factores que nos pueden determinar que esos resultados salgan negativos. Entre ellos es la calidad de la toma de la muestra. Por ejemplo, si utilizar un hisopo que no sea de Dacron, por ejemplo, eso no me va a modificar la muestra. El hecho de que no se toque la nasofaringe por un tiempo de exposición, que dice entre 5 y 10 segundos, para la recogida de la muestra, eso me puede determinar o modificar la calidad de la muestra. Por ejemplo, también la manipulación durante el envío de la muestra, o sea, que se pierda la cadena de frío, eso es un factor importante que me puede facilitar que se hagan negativos los resultados de la PCR, así como también el tiempo desde el contacto. Por ejemplo, cuando se toma una muestra tempranamente, por lo menos a los pocos días del contacto, y hago aquí énfasis en contacto, no es que el paciente esté sintomático. Por ejemplo, si yo tuve contacto con un paciente COVID positivo con síntomas, si yo me hago la PCR hoy, por supuesto ese resultado nos va a salir negativo. ¿Ok? Dicen algunas literaturas, esto es bastante discutible, que en los pacientes asintomáticos, cuando se toma la PCR justamente muy tempranamente en el momento del contacto, esa sensibilidad disminuye mucho más del 80%. Cuando se toma la muestra tardíamente, sobre todo cuando se realiza después del 14 o 21 días, la sensibilidad disminuye muchísimo con respecto a la PCR. El envío tardío de la muestra, por ejemplo, cuando se toma la muestra y no se envía inmediatamente, sino que pasan más de 24 horas, eso es una muestra que aumenta la sensibilidad, que disminuye la sensibilidad que salga positivo. Y por supuesto, actualmente está el tema de las variantes, particularmente con Omicron, que es la variante que está circulando prácticamente a nivel mundial. La FDA ya ha hecho mención a esto, y con respecto a las PCR, a pesar de que no hay tanta disminución en su sensibilidad, sí hizo precaución con respecto a dos tipos de pruebas de PCR, que es la Ribogen y la de SenseLine, en las cuales prácticamente las sacó de mercado en vista de que estas pruebas, dada la alta capacidad o la gran mutación que tiene la Omicron, que se habla de más de 49 mutaciones, estas dos pruebas de PCR realmente no determinan esta variante, por lo tanto salieron del mercado y están en revisión para que en un futuro pudieran determinar o pudieran entrar nuevamente en el mercado. Con respecto a las pruebas antigénicas, como mencioné, estas determinan las proteínas de la superficie viral, principalmente la nucleocápsida, y tiene una especificidad bastante alta, de 95-99%, pero la sensibilidad varía muchísimo en cuanto a la sintomatología del paciente. Por ejemplo, pacientes sintomáticos, si tienen menos de 7 días con los síntomas, esa sensibilidad puede ser del 84%, pero si tienen más de 7 días, la sensibilidad disminuye a un 62%, y si son asintomáticos, la sensibilidad disminuye mucho más, alrededor de un 49%. Y con Omicron, la sensibilidad con este tipo de pruebas también ha disminuido particularmente de manera significativa, inclusive con respecto a las demás variantes, tanto alfa, beta, gamma y delta. La FDA se pronuncia con respecto a eso. La última actualización con respecto a este punto es el de 28 de diciembre, y ellos dicen que la disminución de la sensibilidad es dada tanto porque la carga viral de Omicron en los pacientes comparados con Delta es una carga viral muy baja, y la otra es porque hay mutaciones particulares en la nucleocápside que generalmente disminuyen esa sensibilidad de estas pruebas antigénicas. Por lo tanto, la FDA recomienda, si tienes un paciente con una prueba de test antigénico negativo, pero muy sintomático, lo ideal es realizar una PCR en tiempo real. Con respecto aquí en este gráfico me quiero detener porque habla de cómo es el comportamiento del virus
que vendría siendo esta línea roja que vemos aquí, que es muy parecida a lo que es una curva de Gauss, que habla el comportamiento cuando te contagias, tienes el contacto con el virus, hay aumento de la subcarga viral y llega hasta un punto máximo donde es el comienzo de los síntomas, que vendría siendo el día cero de la enfermedad, y posteriormente esa carga viral va disminuyendo, que es cuando el paciente va pasando, digamos, se va acercando a su periodo de convalecencia entre el 7º y el 10º día. Tenemos una línea discontinua, que esa línea discontinua vendría siendo lo que serían las pruebas del test antigénico, y la línea discontinua es la PCR en tiempo real, y la línea continua nos habla de lo que es el comportamiento del test antigénico. Entonces, lo que quiero reflejar aquí es que la PCR en tiempo real la podemos detectar desde el periodo presintomático hasta incluso en el periodo postsintomático, es decir, por su alta sensibilidad podemos tener un poco más de tiempo para poder diagnosticar a los pacientes. Pero sin embargo, los test antigénicos, generalmente el tiempo es mucho más corto, porque generalmente tienes que realizar los test antigénicos entre el 3.º y 5.º día de iniciados los síntomas. Lejos del 5.º día, los test antigénicos realmente van perdiendo mucha sensibilidad y la posibilidad de que salga negativo es muy, muy alta. Con respecto, aquí tenemos unas diferencias con PCR y los test antigénicos. Las PCR detectan el virus tanto en el periodo presintomático como sintomático y postsintomático, pero principalmente para tener más éxito en lo que es detectar el paciente, tiene que hacerse en el periodo sintomático entre el 5.º y 7.º día, generalmente. Los resultados podemos tenerlo entre unas 6 horas hasta 24, 48 horas, y no distingue entre ese ARN residual y el ARN replicable. Por ejemplo, podemos detectar PCR positiva en el paciente postsintomático, pero muy probablemente es un ARN residual y no necesariamente significa que el paciente sea contagioso. Con respecto a las pruebas antigénicas, detectan el virus solamente en el periodo sintomático. Hay que realizarlo generalmente entre el 3.er y 5.º día de iniciados los síntomas, que es donde hay más alta carga viral. Los resultados pueden obtenerse en 15 minutos y permite realizar rápidamente lo que es iniciar tanto terapéutica como aislamiento y estudiar los contactos de una manera mucho más rápida. Pero lo importante aquí es tener en cuenta que un resultado negativo no descarta la infección, particularmente con Omicron. Es un detalle que tenemos que tener en cuenta de una manera muy importante. Con respecto a la detección de anticuerpos contra el COVID-19, su especificidad es alta, entre un 90 y 99%, pero su sensibilidad es muy, muy variable. Esto es un metaanálisis de 24 estudios donde podemos ver aquí estas líneas. Quiero que hagan énfasis en la línea roja y en la línea azul, que la línea roja es la IgM sí, para COVID-19, y la línea azul es la IgG. Vean que hay un ascenso particularmente entre la segunda y la tercera semana, ¿ok? Y generalmente alcanza la peseta entre la tercera y cuarta semana. Generalmente ese es el comportamiento ideal o de los anticuerpos. Por lo tanto, estas no son pruebas que nos sirven para hacer diagnósticos de infección aguda. Estos estudios, en la cual son de 40 estudios, un metaanálisis donde se revisaron más de 29.000 pruebas para COVID-19 y comparan pruebas de ELISA, pruebas de inmunocromatografía, que es otro tipo de técnica para realizar pruebas de anticuerpos, y las pruebas de flujo lateral, donde comparan cada una de estas y los resultados pueden ser muy variables entre una y otra. Pero lo importante que quiero señalar aquí es justamente el comportamiento en este estudio de los anticuerpos, donde vemos que a partir de la tercera semana la IgM alcanza aproximadamente el 70% y la IgG es a partir de esta tercera semana alcanza cerca del 80%. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que estas pruebas de anticuerpos no sirven para infección aguda. Las potenciales indicaciones, según el ITSA en su última actualización, con respecto a estas pruebas son las siguientes. Realizar pruebas de anticuerpos en aquellos pacientes PCR sucesivamente negativas, pero generalmente 3 a 4 semanas en las cuales esos pacientes hayan tenido síntomas. En el síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría, en la cual esto es una entidad que generalmente es postinfecciosa y por lo tanto las pruebas de anticuerpos nos pueden dar positivas, y los estudios de seroprevalencia, que generalmente nos permiten determinar anticuerpos en una determinada población, y realmente es como que digamos los 3 puntos cardinales para realizar estas pruebas de anticuerpos.
Entonces, para concluir con respecto a las pruebas de anticuerpos, no es un método idóneo para hacer un diagnóstico de infección aguda, son muy vulnerables a los resultados tanto positivos como negativos. Puede ser o realmente es un complemento de la PCR, sin embargo, la PCR es la que lidera para hacer diagnóstico de COVID-19 y una serología positiva solamente indica contacto previo con el virus, no permite inferir el momento del contacto. Ya para ir como manera de conclusión, hacer una importante comparación aquí con respecto a los métodos de realizar diagnóstico de COVID-19, detección del virus son por PCR y pruebas antigénicas, y tenemos la respuesta inmune, que es la detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2. Tener en cuenta que las PCR-RT y las pruebas antigénicas son las que nos permiten determinar infección aguda. Y es importante tener en cuenta que estas pruebas hay que hacerlas en el momento más breve de iniciados los síntomas, particularmente las pruebas antigénicas, que son las que más se están utilizando en nuestro país, digamos emplearlas o tomarlas entre el tercer y quinto día de iniciados los síntomas. Posterior a esto, la sensibilidad va disminuyendo mucho y la posibilidad de que sean negativas es muy alta. Y la detección de anticuerpos, como les mencioné, que tiene 3 parámetros importantes, no es el método de diagnóstico idóneo para infección aguda, sirve particularmente en los pacientes que tengan PCR sucesivamente negativas, pero que hayan tenido síntomas y por lo tanto su utilidad comienza a ser apreciativa a partir de la tercera o 4ª semana de iniciar esos síntomas, en el síndrome inflamatorio multisistémico y los estudios de seroprevalencia, los 3 puntos cardinales donde pueden ser útiles las pruebas de anticuerpos. Y tener en cuenta que la serología positiva solo indica contacto previo con el virus, mas no permite inferir el momento del contacto. Unas consideraciones finales: tener siempre alto nivel de sospecha con respecto al COVID-19. Actualmente cualquier síntoma respiratorio que puedan tener nuestros pacientes puede ser COVID hasta que se demuestre lo contrario. Si quieres diagnosticarlo, realizar esas pruebas de PCR y pruebas antigénicas. Si esas pruebas salen negativas y el paciente tiene síntomas, lo ideal es que ese paciente tenga o cumpla su periodo de aislamiento y tenga siempre contacto con el médico para vigilar en todo caso los niveles de saturación. Procurar siempre vacunación masiva y equitativa para todos, y recordar, como bien dijo el doctor Juan Félix, que seguimos en pandemia y necesitamos mantener las medidas de prevención como el uso de mascarilla, distanciamiento físico e higiene de manos. De verdad que muchas gracias, un placer.